Hola, buenas tardes a Ahora todos. sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, disculpas por el retraso, pero ahí resolviendo preguntas y terminando de explicar todo en inglés, que siempre me cuesta un poco más, se me ha pasado la hora. Pero bueno, ya estamos aquí, estoy con Fermín ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? y hoy la intención es explicar la calculadora, que yo lo utilizo mucho y la menciono muchas veces y pongo imágenes en Discord y en Twitter y tal, y creo que es una herramienta fundamental para entender mejor dónde nos metemos cuando estamos apostando. No es fácil, sé que va a ser complicado, pero vamos a intentar que entendáis y que la podáis aprovechar, ya no solo con WinnerOdds, sino con cualquier tipster que vayáis a seguir o que estéis evaluando si lo vais a seguir o no. Y nada, ahora lo enseñaremos. Sí, sobre todo explicar, si me permites, Miguel, los dos beneficios que yo veo más claros en esta calculadora, que es al final ayudar al usuario promedio a entender o a aprender cuál puede ser el retorno de cualquier sistema de apuestas, ya no solo WinnerOdds. Nosotros vamos a explicar hoy aquí qué es lo que podéis esperar de un sistema como WinnerOdds con datos de usuarios reales, pero que sepáis que es una herramienta que también pueden utilizar, que el valor que tiene es que pueden utilizarla para poder calcular el rendimiento de los sistemas que podáis ver por internet o cualquier otro tipster. Sí. Y luego también, que para mí es súper importante, y esto es algo que ha estado ocurriendo esta semana, sobre todo, estas 2 últimas semanas en fútbol, es entender el riesgo que estamos tomando en esta actividad y sobre todo cómo afecta la varianza a nuestros resultados, ¿no? Creo que estos dos puntos son súper importantes, aparte, obviamente, de entender la calculadora, porque os puede servir para haceros Y una es que al idea. final nuestro cerebro no está preparado para entender la varianza. O sea, estamos acostumbrados al corto plazo, a tener en cuenta poquitas apuestas, pues las 10 últimas, las 100 últimas, pero poco más. Nuestro cerebro no está preparado para más número de apuestas y luego aparte no estamos preparados para entender la probabilidad. La Nuestro cerebro es incertidumbre. bueno para entender probabilidades alrededor del 50%, pues que es más probable que otra cosa, pero en cuanto entran en juego probabilidades más grandes o más pequeñas, es muy fácil que nos equivoquemos, que es como una ilusión óptica. O sea, por mucho que te lo expliquen, por mucho que yo sea consciente, si al final no pienso despacio y miro en la calculadora, no voy a ser capaz de entender por qué pasan las rachas. Una racha de 20 apuestas, cómo de pequeña es pequeñísima. Una racha de 50 apuestas es pequeñísima. Y por qué el largo plazo es tan largo, incluso para WinnerOdds, que saca muchas apuestas a la semana. Entonces ahora lo iremos viendo. Bueno, la calculadora, voy a compartir pantalla. La calculadora está en el Value Betting Blog, que es algo que vamos a terminar integrando en el blog de WinnerOdds, pero de momento está aquí, en el Value Betting Blog. Si escribís calculadora WinnerOdds, pues probablemente salga directamente esta en Google, y si no, pues dentro del Value Betting Blog hay un artículo sobre ella. Y en el texto ya tenéis explicado todo, todas las variables. Aquí en la parte de abajo está todo explicado con mucho detalle, pero bueno, al final es bastante largo y la idea hoy es enseñaros cómo se aplica, ver algunos ejemplos y sentir o ver más de cerca cómo influye cada una de las variables que tiene la calculadora, ¿vale? Pero aquí lo tenéis todo explicado con el máximo detalle en el texto. Es bastante largo, pero bueno, ya si entendéis hoy lo que expliquemos aquí y más, y luego más adelante tenéis alguna duda, pues podemos revisarlo, ¿vale? Bueno, primero en la calculadora, aquí tenemos la zona donde metemos los datos. Evidentemente, pues son el número de apuestas que vamos a considerar en un determinado periodo, un año, un mes, una semana, lo que queramos. El yield que se obtiene en esas apuestas, que es cuánto gana en promedio por cada euro apostado en porcentaje. El tamaño medio de apuesta, que puede ser en unidades, en porcentaje, en euros, lo que queramos. La cuota media ponderada, que es decir, la cuota media, pero teniendo en cuenta cuánto hemos apostado a cada cuota. Entonces, si a cuotas bajas apostamos más, pues esa apuesta tiene más peso a la hora de calcular la cuota media. Luego veremos cómo se calcula esta cuota media, ¿vale? Y luego, pues, ¿dónde queremos medir el drawdown? Pues probabilidad de tener un drawdown mayor que 50 unidades o el 50% de tu banca. ¿Y qué probabilidad hay de obtener un yield mayor que un determinado porcentaje? Pues en este caso,
yield mayor que 0, es decir, acabar en positivo después de todo este número de apuestas. Vale, pues vamos a ir probando diferentes valores y vemos cómo afecta, ¿vale? Entonces, por tener un número, digamos, redondo, 1000 apuestas, a yield 5%, tamaño promedio 1, cuota media 2. Dejamos esto aquí y la parte de la derecha la veremos luego, que es lo que se utiliza para calcular el bankroll mínimo, ¿vale? Luego haremos también un ejemplo. Y luego, pues, utilizo un número de simulaciones porque cada vez que yo ejecute aquí calcular, haré 10.000 veces 1000 apuestas, ¿vale? Entonces, si le doy aquí, va muy rápido porque las apuestas son muy rápidas, es una multiplicación prácticamente. Entonces, en muy poco tiempo tengo hechas 10.000 veces 1000 apuestas, es decir, 10 millones de apuestas en series de 1000. ¿Y qué resultados obtengo? Pues, ¿cuál sería el beneficio promedio esperado? Para 1000 apuestas a yield 5% y tamaño 1, pues el beneficio medio esperado serían 50 unidades. ¿Qué porcentaje de apuestas voy a acertar? Pues para esta cuota media y este yield equivaldría a acertar el 52,5% de las apuestas, es decir, un poquito más de lo necesario, por eso el yield es positivo, 5%. ¿Cuánto ganamos por apuesta? Pues 0,05 unidades, ¿vale? Porque vamos ganando, perdiendo, pues cada vez que yo apueste, si apuesto 100 euros, estaré ganando 5 euros por apuesta. Algunos valores de la desviación o la distribución del yield obtenido y qué probabilidad hay de obtener este yield o un yield mayor que 0 solo por suerte. Imaginaros que, bueno, mi yield a largo plazo en teoría es 5, pero ¿qué probabilidad hay de obtener un yield mayor que 0% por suerte? Pues todavía es un 5%, es decir, podría obtener este yield un 5% de las veces y solo lo obtengo por suerte, aunque mi yield a largo plazo fuera 0. Es decir, imaginaos, yo no tengo ninguna habilidad, apuesto con un yield a largo plazo de 0 y obtengo un 5%. Pues eso me va a pasar una de cada 18 veces. O sea, que puedo ganar por suerte. Aunque Es bastante. sean 1000 apuestas, imaginaros un tipster que tiene 1000 apuestas con un yield 5% a cuota 2, pues solo por suerte, uno de cada 18 tipsters puede obtener ese yield. Y su yield a largo plazo sería 0. Pero uno de cada 18 tipsters, por suerte, obtiene un 5%. O sea que... Eso podría explicar por qué hay Claro, tantos tipsters en el mercado. Si hay miles de personas probando... Y por qué tanta gente muere en el camino después. Eso es. Si hay miles de personas probando, pues una de cada 18 obtendrá un 5% de yield después de 1000 apuestas y dirá, yo soy buen tipster. Y a lo mejor lo ha obtenido por suerte. O a lo mejor no, ¿vale? Pero hay un 5% de probabilidad de que haya sido por suerte. Bueno, pues estos son los resultados que obtenemos aquí, en la parte de la izquierda. En la parte de la derecha, de resultados de la simulación, tiene que ver con el riesgo. Pues, ¿cuál sería la pérdida máxima que vamos a tener en algún momento a lo largo de estas 1000 apuestas? Estaríamos alrededor de 25 unidades en promedio, ¿vale? Y la mediana es 22. Luego veremos que la distribución no es simétrica, y es decir, lo más probable es que sea alrededor de 22, pero como hay algunas veces que el drawdown es muy grande, pues afecta a la media y es un poquito mayor. La probabilidad de obtener un drawdown máximo mayor que X, siendo X 50 unidades, es un 1,45%. Es decir, después de 1000 apuestas, de cada 100 usuarios, uno o un poco más de uno habrá sufrido en algún momento un drawdown de 50 unidades. Y este sistema es un sistema muy bueno, que a cuota 2 obtiene un yield 5%, no está mal, ¿sabes? Yo compro. Pero, aún así, en algún momento, uno de cada 100 usuarios, o sea, y esto es matemático. Y eso es varianza pura. Sí, en algún momento habrá sufrido un drawdown de 50 unidades. Uno de cada 100 usuarios. Porque, o sea, es inevitable. Son matemáticas y va a suceder a uno de cada 100 o un poco más, 1,4 de cada 100. ¿Y qué probabilidad hay de acabar en negativo después de 1000 apuestas con un yield a largo plazo 5 y cuota promedio 2? Pues 100 menos 93,95 es 6%. Es decir, 6 de cada 100 usuarios, después de 1000 apuestas, con este yield a largo plazo y a cuota 2, acabarán en negativo. Y es matemática pura. O sea, a 6 de cada 100 les va a pasar, sí o sí. Y es que eso es lo que al final no entendemos, ni los usuarios de Winnerot, ni nosotros mismos. Yo creo que... Claro, si no lo haces con la calculadora, te escriben 6 usuarios, estos es muy fácil que te escriban. Oye, he hecho 1000 apuestas y he perdido. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué me pasa? Bueno, es que a alguno le va a pasar. 6 de cada 100. Entonces, pues bueno, es que es súper importante. Es muy importante entender eso. ¿Qué pasa? 1000 apuestas son muchas
bueno, pues si un usuario hace 300, 400 al mes, pues podemos estar hablando de 3 meses, pues de cada 100 usuarios nuevos que entren, que entran pues 20, 30 al mes, así, pues es que después de 3 meses a 6 les va a pasar esto. O sea, no tiene vuelta de hoja, les va a pasar. Y entonces, pues es normal que pregunten y por eso queremos explicar esto para ser conscientes de cuál es el riesgo de no acabar en positivo después de 3 meses. Y esto es no acabar en positivo. No te digo ya ganar lo que yo quiera. Luego lo veremos, ¿vale? Si yo quiero ganar 5% de yield, pues claro, solo la mitad van a ganar más de un 5% de yield. ¿Vale? O si quiero ganar como mínimo un 3% de yield, pues solamente, o sea, un 72% van a ganar más de un 3% y un 28%, más de uno cada 4, van a ganar menos de un 3%. O sea, es que esto explica muchas cosas, ¿eh? Explica mucho. Al final, ¿qué pasa? Los que están ganando, pues ahí hay un sesgo de disponibilidad que se llama, que es que son más visibles los que están perdiendo, ¿vale? Un segundo. Son más visibles los que están perdiendo, porque es normal que pues pregunten o que se quejen o que tengan dudas de si están haciendo algo mal. Pero claro, es algo que va a pasar. Mientras todos los que no dicen nada, probablemente, o la mayoría de los que no dicen nada, pues están ahí más cerca del promedio o por encima, ¿no? O sea que matemáticamente, con un sistema bastante bueno como el que hemos visto, 1000 apuestas, 5% de YEL, hay un 7% de personas que van a palmar después de 1000 apuestas. Después de 1000 apuestas, sí o sí. Sí. O sea, obviamente, claro, en promedio, ¿qué pasa? ¿no? Por ejemplo, en tenis, ¿vale? Ahora veremos cada una de las variables. Creo que voy a ir por orden, ¿vale? ¿Qué pasa si este número de apuestas lo reducimos o lo aumentamos? Pues bueno, si para obtener un yield positivo después de 1000 apuestas me salía un 6%, sí. ¿Qué pasa si hago menos apuestas? Pues, por ejemplo, un usuario que haga 100 apuestas en una semana, pues la probabilidad de acabar en positivo con este sistema, a cuota 2, después de 100 apuestas, es 65%. Es decir, la probabilidad de acabar en negativo es 35%. Es decir, una de cada 3 semanas, más o menos, acabar en negativo. Bueno, ahí probablemente nosotros tengamos la culpa de mostrar resultados cada semana, etcétera, en el aspecto de que es muy corto plazo, pero bueno, te va a pasar. Luego a lo mejor tienes 5 semanas positivas, 6, pero luego a lo mejor tienes 2 negativas. O sea, cada semana es independiente de la otra y te puede pasar en diferentes combinaciones de positiva, positiva, negativa, 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 positiva, así, diferentes combinaciones. Pero cada semana por separado tendrás un 35% de probabilidades de acabar en negativo. ¿Qué pasa si yo esto lo aumento? En vez de 1000, que es un 6% más o menos, pongo 10.000? Pues estoy haciendo 10.000 por 10.000, 100 millones de apuestas, como simulación. Pues bueno, la probabilidad de que cada una de esas series de 10.000 apuestas acabe en negativo ya es bajísima o casi cero, ¿vale? Con este yield a largo plazo, después de 10.000 apuestas. Pues bueno, claro, ¿qué pasa con 2.000? Pues después de 2.000 ya es un 1,4%. 3.000, pues bueno, ya tengo una idea, menos de un 1%. Entonces, claro, es muy sensible al número de apuestas. 1.000, que es un número así redondo que tenemos en la cabeza, sí. En el fondo son 3 meses y no es todavía largo plazo para esta cuota, ¿vale? El siguiente parámetro, que es el yield, pues claro, también afecta. Cuanto más bajo sea el yield, pues más probabilidad de acabar en negativo. Cuanto más alto, menos probabilidad de acabar en negativo. También afecta al drawdown. Cuanto más bajo sea el yield, por ejemplo 2%, que sería alguien lento que a la hora de apostar, que pilla las cuotas ya muy cerca de la cuota mínima, aumenta su probabilidad de sufrir un drawdown más grande y la probabilidad de acabar en negativo pues pasa del 4% al 28%. O sea, alguien que apueste muy lento, aparte también tardará más en hacer las apuestas porque se perderá más apuestas. Es que esto es pues importante cambia también. Mucho. Porque... Sin embargo, alguien muy rápido que a lo mejor en vez del 5% a largo plazo, como siempre es de los primeros o tiene más bookies, pues consiga un 7% a largo plazo, pues su probabilidad de acabar en negativo del 6 pasa al 1,5%, pero no es cero tampoco. O sea, es que... Sí, pero al final también el que apuesta por el motivo que sea, porque no llega, porque bueno, no tiene tantas casas, y el que está apostando muy cerquita del ACMIN o con yields muy bajos, ya no solo es que la probabilidad, o sea, la varianza aumenta en su caso, sino que además también su máximo drawdown esperado también es mayor. También va a ser un poco mayor, claro. La probabilidad de tener una racha peor es mayor. Claro.
O sea, por eso es súper importante cuando decimos también muchas veces, abre las máximas casas de apuestas Claro, que puedas. obtendrás o apostarás siempre a las mejores cuotas disponibles. Claro. Tu yield va a ser un poco mayor. En cuanto al tamaño de apuesta, pues es directamente proporcional. A doble tamaño de apuesta, doble beneficio a largo plazo, pero el drawdown no es proporcional. El drawdown el drawdown promedio sí que es proporcional. A doble tamaño de apuesta, pues sufrir el doble de drawdown, pero la probabilidad de sufrir un drawdown mayor que X aumenta mucho, ¿vale? Antes aquí, pues con tamaño 1, la probabilidad de sufrir un drawdown mayor que 50 unidades es 1%. Si tú no haces caso de lo que te recomienda Wineros y apuestas el doble de lo que te marca Wineros, tu probabilidad de un drawdown mayor que 50% es no 1%, es 35%. Es decir, aumentar un poquito el tamaño de apuesta, o bueno, en este caso el doble, pero aumentar al doble el tamaño de apuesta hace que tu probabilidad de drawdown 50% pase de pequeña, 1%, a bastante grande, 35%. O sea, es una de cada 3 veces vas a perder la mitad de tu banca. Por eso, especialmente para bancas pequeñas, es muy recomendable no pasarse de lo que recomienda Wineros, porque ahí está calibrado ese riesgo para no arriesgar muy frecuentemente el 50% de tu banca. Y tampoco cambiarla excesivamente, Claro, ¿no? Que también ocurre. Este parámetro de aquí, pues bueno, yo tengo puesto 50% porque soy una persona pues consciente del riesgo, que esa banca es un dinero que no necesito, pero mucha gente probablemente no sea tolerante a ese 50%, ¿vale? Si hay alguien que es menos arriesgado, más conservador y que dice, no, yo si pierdo un 20% ya estoy sufriendo, ¿vale? Pues ahí iríamos a que esta persona, la probabilidad de sufrir un drawdown mayor del 20% con este sistema, mira apuestas en un año y el 5%, cuota media 2, tamaño apuesta 1, la probabilidad es 60%, es decir, no, que lo vas a tener. Muy probable, más de la mitad de las veces vas a tener un drawdown mayor que 20. Entonces, estas son las personas que se lo dejan. Si tú no estás dispuesto a, siguiendo la estrategia de Winner Odds, sufrir en algún momento un drawdown del 20% y te lo dejas cuando sufres ese drawdown del 20%, al final no vas a recuperar y te lo dejas en el drawdown del 20%. Nosotros, al elegir el tamaño de apuesta, hemos considerado que la gente que apuesta es un poco más tolerante a este riesgo, ¿vale? Pero bueno, por eso siempre decimos que la banca tiene que ser un dinero que no necesites, ¿vale? Yo considero que para mí un método que la probabilidad de perder el 50% de la banca es 1% o 1,5% es un método suficientemente conservador, aunque en promedio vas a tener un drawdown en algún momento del 25%, ¿vale? Y eso, pues bueno, tenemos que ser conscientes de ello. ¿Qué ocurre? Que en Winner Odds, por ejemplo, en tenis, la cuota media es un poco más baja porque apostamos bastante más a cuotas bajas, apostamos bastante más a favoritos, el sistema encuentra más valor en cuotas más bajas o con más frecuencia y entonces, pues claro, esto cambia un poco la película. Para un mismo yield a cuota más baja, el sistema es mejor, ¿vale? ¿Cómo comparo sistemas? Pues a mí me gusta compararlo con este ratio de aquí, el beneficio dividido el drawdown promedio esperado, ¿vale? Que es dividir el beneficio entre el drawdown promedio esperado. 50 entre 20, 2,5. Entonces, para un mismo yield, un sistema con cuota promedio 1,75 obtiene aquí 2,5 y un sistema con cuota 2 obtiene 1 o 1,99, o sea, 2. Pues el sistema 2,5 es mejor que el 2, pues el sistema que consigue el mismo yield con menor cuota promedio es mejor. Relativamente estás arriesgando menos para un mismo beneficio. Es algo que también me gusta mucho para comparar sistemas. Oye, este tipster obtiene un 10%, sí, pero su cuota media es 3. Vale, pues ¿qué pasa? Imagínate 10% de yield, pero a cuota 3... Ya me lo voy imaginando. Pues, bueno, sí que es un poco mejor, 3, pero vas a tener probabilidad de un drawdown 50%, no de 1,5, sino de 4,5. Si yo quiero igualar el mismo riesgo, la probabilidad de drawdown igual, tendría que apostar 0,33. Con esto, a ver. Ah, no, eso es probabilidad. A ver, sería un poco menos, un poco más. 0,6, por ejemplo. 0,6, 0,8, a ver. Me sale aquí más o menos 1,15, ¿vale? 0,9. Ya me he pasado. 0,85. ¿Vale? 2%. Bueno, pues estos serían sistemas más o menos comparables. Tendría que apostar un poco menos si la cuota promedio fuera mucho más alta. O sea que para eso también te sirve esta herramienta para ver, oye, qué riesgo estoy asumiendo en función de la cuota promedio del tipster, su yield, etc. ¿Vale?
No sé si lo vas a explicar luego, pero Sí. ¿qué máximo drawdown es asumible? ¿O cuál dirías esto es asumible para un sistema? Claro, para mí es eso, que la probabilidad de un drawdown mayor que 50 sea baja, 1%, me parece pues que la probabilidad de que un usuario en un año, con 1000 apuestas en un año, obtenga este drawdown, pues bueno, es algo normal. ¿Qué ocurre? Que en WinnerOdds no hacemos 1000 apuestas al año. Hacemos pues 400 por 50, no, más o menos. Por 50 No, son 400 por 12, o sea, 100 a la semana, unas 5000 al año, ¿vale? Pon 5000. 5000 al año. Pero la cuota promedio es 1,75, ¿vale? Más o menos, así. Pues bueno, alguien que haga 5000 apuestas al año tiene una probabilidad de en algún momento sufrir un drawdown del 50% de 3%, o sea, un poco más, pero el beneficio de drawdown es 8%, es decir, es que va a ganar un montón de unidades al cabo del año, ¿vale? Entonces, pues bueno, me parece que, aunque es bastante arriesgado, porque esto es mayor que un 1%, un 3%, pero estás en un año haciendo 5000 apuestas a esta cuota promedio y bueno, pues el beneficio drawdown es bastante mejor. O sea, que en un algún, 8, en algún momento este usuario debería de poder esperar que le caiga a la banca un 30 un unidades, ¿no? 30% en promedio. Sí. Que está bien. Claro, está bien. O sea, ¿qué ocurre? Que con las limitaciones, con los mercados, etcétera, el tamaño de apuesta promedio que apuestan los usuarios, luego lo veremos, está de orden 0,9. ¿Vale? Entonces, esto baja un poquito. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, claro, como no podemos apostar todo lo que queremos, nos estamos reduciendo el riesgo no porque queramos, sino porque las casas no nos dejan apostar más. Bueno, luego veremos las cifras de cada deporte. ¿Vale? Y bueno, pues eso es lo que podemos ver aquí. Luego, además, hay un gráfico de la distribución del drawdown para que veamos que, bueno, sí, lo más frecuente está aquí alrededor del 20-30, pero la probabilidad de tener un drawdown grande no es cero. O sea, aquí de cada 10.000 simulaciones hay 50 o 20 y pico que están obteniendo drawdowns del orden de 50%. ¿Vale? O sea, este 1,33% es la suma de todos los casos que están por encima de 50 aquí. Y bueno, aquí hay casos, por ejemplo, aquí hay 2 casos que han tenido un drawdown de 76%, de 10.000. O por aquí, pues, de orden de 10, 15, 13, 6 han sufrido drawdowns mayores que 50. Pues bueno, por eso es asimétrico. O sea, la probabilidad de tener una mala racha es baja, pero no es cero. Y otra cosa que me gusta mucho de esta herramienta es ver pues, qué forma tiene un histórico, que tuviera siempre la misma, una cuota constante, que no es real, pero bueno, ya tengo una idea de la forma del histórico. Y si pones históricos pequeños con pocas apuestas, pues se ve muy regular. Fíjate, este ha ganado 15 unidades, le doy otra vez, ha ganado 70. Este ha acabado en negativo. ¿Vale? O sea, esto, perdona, por si acaso no lo entiende la gente, esto es cada vez que tú estás haciendo una simulación, esto es... Claro, esto es una simulación de 1000 apuestas. Ajá. Pues justamente acabo de hacer una hora que después de 1000 apuestas ha acabado en negativo, ¿no? En negativo. Pues tendría que haber una de cada 25 más o menos, esto es un 4%, una de 25. A esta cuota, pues está acabado 15 unidades por debajo de... O sea, que cada vez que le damos a calcular es como que te calcula escenarios, ¿no? Sí, distintos escenarios. Él realmente está calculando 10.000, pero me muestra una solo para ver qué pinta tiene. Entonces, cada vez que le doy me muestra una de las 10.000. No sé si es la primera o la última, pero me muestra una. Entonces, te hace la idea de que, oye, mirando la escala variable de la izquierda, pues cada vez está más arriba, más abajo. Y aquí vemos los drawdowns, pues que pueden ser también una buena manera de ver cómo de largos pueden ser los drawdowns. Pues aquí desde la apuesta 480 hasta las 750, 300 apuestas, que van a ser 3 semanas, no está ganando nada. Ha ganado se ha quedado igual, se ha quedado igual. Y bueno, pues te da una idea. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, los usuarios que estén ahora probando la herramienta pueden ir dándole a calcular, imagínate, le dan 10 veces y pueden calcular cómo han ido esas 10 veces, ¿no? Sí. Esto explica la variabilidad de todas las estadísticas que muestran. En vez de 1000 pongo 100, pues vamos, es que los resultados ya son... Sí, eso va a ser... No tiene nada que ver. Uno quedará por encima, otro por debajo y muchos más quedarán por debajo. Pues más o menos uno de cada 3 quedará por debajo porque es un tramo, un registro muy corto, 100 apuestas. ¿Vale? Bueno, ya te da esa sensación. Pues 1000... Está bien, pero sigue siendo poco para cuota 2 o para cuota 1,75 en este caso. ¿Vale? Vale, pues bueno, esto es lo que quería explicar de la calculadora. Lo tenéis todo en texto por debajo y ahora pues vamos a ver ejemplos. Vamos a ver, aplicarlo a WinnerOdds
en tenis y en fútbol. Y de paso explicar cómo calculo algunas de los parámetros que hacen falta para este cálculo, ¿vale? No sé si hay hasta ahora de momento... Bueno, si queréis dejar aquí luego preguntas en el chat y luego intentaremos responderlas. Vale, pues voy a aplicar esto a Winner-Odds. Bueno, y otra cosa. Se me ha olvidado antes, para acabar de terminar la calculadora, voy a poner lo que he puesto al principio, ¿vale? Este sistema. Imaginaros que pues, somos capaces de seguirlo. Un tipster que hace 1000 apuestas al año, voy a poner un número más redondo para el año, que son 1200, o sea, 100 al mes. Que eres capaz de seguir la misma cuota al tipster, hace el mismo número de apuestas y que cueste, por ejemplo, pues 50 euros al año, ¿vale? Sí, o sea, 50 euros al mes, 600 al año. Vale. Y tú quieres ganar, pues lo lógico sería ganar pues del orden de 5 o 6 veces lo que te cuesta el tipster. Pues que quieres ganar 3.000 euros al año netos. Es decir, después de pagar 600, quieres ganar 3.000. Vale. ¿Qué banca necesito para este tipster? Porque, claro, solo saca 100 picks al mes con este yield y con esta cuota. Pues bueno, incluso aún siguiendo su cuota exacta y todas las apuestas, el 100% de las apuestas, necesito una banca de 6.000 para ganar 3.000 euros. Ah, muy interesante. ¿Vale? Suponiendo que el coste fueran 50 euros al mes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no consigo el 5% de yield, sino que consigo un 4%, porque yo pillo las cuotas un poco bajadas, pues el factor de reducción de yield de 0,8. Para ganar los mismos 3.000 euros necesitaré una banca de 7.500, o sea, una unidad de 75 euros. ¿Vale? Para que cuando él me dice stake 1, yo tenga que apostar 75 euros en vez de 60, o sea, necesito más banca. ¿Qué ocurre si no? Al revés, pues tengo un yield más alto, pues necesito un poco menos de banca, porque, bueno, voy a ganar más. ¿O qué pasa si el tipster hace la mitad de apuestas, 50 al mes? Para poder sacar 3.000 necesito 12.000 de banca. O sea, con esto tú puedes, a la hora de elegir un tipster, saber qué banca necesitas según tus expectativas de beneficio y según el coste. Y bueno, también la seguibilidad. ¿Cuántas apuestas haces de todas las que saca? Pues porque a lo mejor algunas te pilla ocupado, no las puedes seguir, lo que sea. Entonces ahora voy a aplicar esto a Winner-Odds para ver efectivamente dónde estamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con Winner-Odds? Bueno, me he puesto aquí esto que es el histórico general y el histórico usuario del último año, ¿vale? Para tenis y para fútbol. Lo voy a hacer primero con tenis. El histórico general son 13.971 apuestas. El yield general es 8,37. Perdón. Aquí. 8,37. Tamaño medio de apuesta lo tengo aquí abajo, que es 0,92 unidades. En parte porque estamos afectados por las limitaciones. Y la cuota media ponderada que consiguen los usuarios era eso, 1,755. ¿Vale? Vale, voy a ponerlo 1,755. Bueno, esto lo voy a dejar así para ver la probabilidad de un drawdown en 50 y la probabilidad de acabar en positivo, pero voy a poner aquí para ver qué banca necesito según lo que yo quiera ganar, cuál es el factor de reducción de yield y del número de apuestas. De reducción de yield, pues, es el yield del usuario promedio con respecto al yield general. Vale. Eso aquí es esta relación. El yield usuario promedio está en 4,06 y el general 8,37. Que ese número me da esta división de aquí 0,485. ¿Vale? Entonces aquí yo pondría... Eso es la seguibilidad. 0,485. No, esto es más que seguibilidad, es el yield que tú obtienes con respecto a la primera apuesta de un usuario. Vale. El histórico general de Winner-Odds está hecho con la cuota apostada por el primer usuario. Vale. Que es lo que normalmente haría un tipster. Bueno, el tipster sería ese primer usuario. O sea, el tipster sería el primer usuario que apuesta. Sí, pero sí, sería lo mismo. Sería lo mismo. Y en número de apuestas, pues en tenis, como sacamos muchísimas apuestas y no estamos despiertos 24 horas, 7 días a la semana, pues los usuarios alcanzan el 27%. ¿Vale? 27% de... A ver... Sí, el 27% de apuestas. Aquí, factor de reducción de apuestas, 0,27. Vale. ¿Cuáles son los gastos? Pues si yo cogiera la suscripción mensual serían
1.440 al año. Ujú. ¿Y cuánto quiero ganar? Pues más o menos del orden de 5 o 6 veces esto, ¿vale? Sería pues 1.440 por 5, 7.200. Pues yo quiero ganar neto, después de pagar la suscripción, 7.200. Que es más o menos lo que ha ganado el promedio de usuarios, ¿no? A ver, sí, 7.900, o sea, un poquillo más ha ganado. Pero bueno, de orden de 5 veces, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué banca necesito? Pues del orden de 6.000. Ujú. Claro, antes me lo han preguntado en la charla en inglés. Bueno, es que 6.000 es el doble de lo que recomendáis, pero es que lo que recomendamos es un mínimo y aparte esperamos que, aunque empieces con el mínimo, tu banca vaya creciendo poco a poco a medida que vas ganando. Entonces, esto está como banca promedio a lo largo del año, 6.000. Claro, como tú has ganado 8.000 bruto, pues tu banca habrá pasado de 3.000, vas ganando un poco, pues a lo mejor la banca promedio a lo largo de todo el año sí que puede ser 6.000. Entonces, 3.000 es un mínimo recomendado. Y que al final yo muchas veces, Claro, cuando me preguntan muchos usuarios, también les digo 5.000. O sea, al final es un claro. rango entre 3, 5.000. Claro, estos 6.000 han salido de los datos de hoy. De los datos de hoy Claro. y del usuario promedio. Claro. También es verdad que los usuarios normalmente al principio tienen más casas, tienen mejores cuotas, no están tan restringidos y al principio siempre obtienen un yield mayor. O sea, su factor de reducción de yield sería más alto que 0,48. ¿Vale? A lo mejor conseguirían pues 0,7. ¿Vale? Si al principio consigues 0,7, pues tu banca inicial va a ser menor. Podrá ser un poco inferior. ¿Vale? Podría ser pues menos. 4.000, pues bueno, sería de ese orden. 0,485, voy a dejar otra vez. Y ahora imagínate que digo, no, en lugar de cogerme la suscripción mensual mes a mes, me cojo la semestral, que serían pues 120, bueno, por Son 10, 1.200. 1.200, ¿vale? 1.200. Pues entonces también la banca que necesito, como tengo algo menos de gastos, pues es un poco más pequeña, para el mismo beneficio neto, ¿vale? Pues bueno, esto sería con el tenis. ¿Qué ocurre con el fútbol? Pues aquí podemos comparar. Con el fútbol, el histórico general en el último año ha hecho menos apuestas, 8.385, y el usuario promedio ha hecho un poquito más en porcentaje, 35%. ¿Vale? Pues bueno, voy a poner estos datos aquí. Bueno, ya lo hemos hablado, el fútbol tiene cierta, Sí. o sea, tiene más seguibilidad, ¿Era esto? duran un poquito más las cuotas. Duran un poquito más, sí. Es 8.385, aquí, 8.385. El yield de la primera cuota apostada por un usuario es un poco menor, 7,1. ¿Vale? Como hay menos restricciones y la banca de los usuarios también es más baja, pues pueden apostar más por apuesta, no están tan afectados por el límite de mercado ni por las limitaciones. Entonces el promedio de apuesta de los usuarios es 1,48, un poco mayor. Y la cuota media en fútbol es más alta. Apostamos a cuotas más altas, resultados menos frecuentes y la cuota promedio ponderada me sale 1,94, 1,942. ¿Vale? Esta es la cuota promedio apostada. ¿Qué ocurre con el yield? Pues que, claro, son capaces de conseguir un yield mejor porque las cuotas aguantan más y pues cuando apuestan ellos se parece más al primer apostador, al que ha puesto la primera apuesta. 0,78 es el número que es lo que resulta del yield 5,55 dividido 7,1. ¿Vale? 0,781 el yield, 0,781. Y en número de apuestas hemos visto que es el 35%, porque también de todas las que salen duran más, pues pillan un poco más. Los gastos sería lo mismo, 1.440 al año con el precio actual. Si yo quiero ganar 7.200 neto, pues la banca necesaria que me sale es menor. ¿Por qué? Pues principalmente por esto, porque el factor de reducción de yield a día de hoy, y por eso hemos cerrado las suscripciones, porque queremos que se mantenga relativamente alto, pues es mucho mejor que en tenis. En tenis las cuotas caen más, la gente tiene bancas más grandes a día de hoy y entonces pues caen antes las cuotas. Aparte, quieras que no, nuestro 80% de las apuestas de tenis son ITF o 70%, entonces ahí hay menos liquidez que en ese 30% de ATP Challenger. En fútbol, sin embargo, la liquidez en general suele ser más grande, incluso en mercados sí, yo que sé, bastante pequeños. La liga vietnamita. Yo que sé, B365 te deja apostar para ganar 300, 400, o sea, incluso así o incluso más, pues bueno, es un poco mayor la liquidez. Entonces, normalmente las cuotas caen menos
y la gente pues puede colocar su banca, pero a día de hoy la banca en fútbol es menor, ¿vale? O sea, que esta seguibilidad, ¿no? O esta mayor liquidez en mercados te permite tener un poquito menos de banca que en tenis. Sí, aunque, pues claro, si tú quieres aprovecharlo mejor, pues oye, sube tu banca e intenta tener más bookies para mejorar todavía más esto o hacer más apuestas, ¿vale? Tener todo. Entonces, eso es lo más importante. Todo va compensando una cosa a otra. Muchos usuarios, y yo los entiendo, porque al final tú estás entrando aquí, claro, para mí que llevo ya tantos años aquí, pues ya entiendo, sé de lo que estoy hablando, pero para la gente que viene de fuera, pues esto le pilla un poco de decir, hostia, ¿esto qué es? ¿No? Aquí sí estamos moviendo mucha pasta. Y entran con bancas pues modestas, ¿no? 1.000, 2.000. Entonces, nosotros repetimos mucho que, y los datos nos lo están diciendo, que si puedes empezar con 6.000 o te lo puedes permitir, o sea, si tienes ese dinero que no vas a necesitar para pagar tus facturas, empieza con 5.000 porque vale la pena. Sobre todo ahora que las cuentas duran un poquito menos que antes, perdón. Luego hay que tener otra cosa en cuenta. En tenis es más difícil encontrarte a día de hoy con toda la banca apostada. En fútbol, como se tarda mucho hasta que se juega el partido, es más fácil tener toda la banca apostada. Entonces, si tu banca de fútbol es 6.000, te vas a encontrar con 6.000 euros apostados fácilmente. O sea, va a ocurrir con bastante probabilidad. Entonces, bueno, tiene que ser realmente dinero que no necesites, que puedas arriesgarte, porque si vas a tener todo el bankroll metido, pues evidentemente la pelea es muy baja, pero puedes perder. Sí, podrías gran parte. No te da tiempo a adaptar el bankroll, porque en tenis, como se juega muy rápido, oye, he perdido mi banca baja, mañana las apuestas serán más pequeñas. En fútbol, no, porque hasta que no se juega todo el fin de semana, tu banca no se corrige, porque no sabemos cómo va a acabar la semana. Entonces, ahí en fútbol, pues hay que ser consciente de eso, que te puedes encontrar con toda la banca apostada. O sea, tiene que realmente estos números son bastante importantes. Luego el drawdown también, ¿no? El máximo drawdown esperado. Aquí lo que pasa es que, ojo, este drawdown está calculado con este número de apuestas, a esta cuota. O sea, este drawdown no es teniendo en cuenta este bankroll, ¿vale? O sea, es teniendo en cuenta estos números. Claro, 8.000 apuestas a cuota casi 2 y con este tamaño grande, el drawdown es grande, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Tú no vas a pillar todas esas apuestas, o sea, vas a hacer un 35%. O sea, si yo pongo aquí los datos del usuario promedio, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a poner aquí los datos del usuario promedio, que sería poner aquí 1, porque ya estoy teniendo en cuenta los datos del usuario promedio. Número de apuestas en fútbol, hemos dicho que el usuario promedio ya consigue 2.963 al año. 2.963 al año. El yield 5,5% creo que era. A ver. Sí, 5,5 creo que era, sí. 5,55, ¿vale? Tamaño promedio sí que es 1,48 y la cuota media en 1,42, ¿vale? Pues, bueno, me sale con este número de apuestas 46, 44 de drawdown promedio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí el tamaño promedio para esta banca es bastante grande. O sea, estamos llevando una gestión relativamente arriesgada con este yield promedio, ¿vale? O sea, esto ya son números reales. Es decir, en algún momento pues vas a sufrir un drawdown grande, pero el beneficio para esta banca pequeña es que vas a multiplicar tu banca por 2. Sí, o sea, bueno, la banca por 3, el beneficio es 2 veces tu banca inicial. Es un 5,28 en el beneficio dividido entre MMD. Pues eso, al final es tenerlo en cuenta. Aquí, ¿qué ocurre? Que esta cuota, aunque digas, no, de 1,75 a 1,94, te puede parecer poco, pero es mucho más riesgo, ¿vale? Y bueno, pues también el tamaño promedio es un poco más grande que ese 1%, pues bueno, es algo a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que la realidad, pues tu banca va a ir creciendo poco a poco y tu tamaño medio relativo va a ir bajando un poco y bueno, pues al final es lo que hemos decidido para este sistema y es el riesgo que hay. Si a alguien no le gusta este riesgo, que ponga una banca más pequeña. A lo mejor tiene 5.000 euros, pero dedica 3.000 solo a esta apuesta o algo así. O sea, que es algo que también puedes gestionar un poco con la banca disponible. El que vaya a ver o vaya a intuir que va a sufrir un poco con... Claro, por eso es importante esta calculadora. Nosotros lo damos todo, damos la cuota que hay en cada casa, el tamaño de apuesta recomendado, la cuota mínima, pero al final el usuario es el que arriesga su dinero. Pues por eso me parece que esta calculadora es importante para que sepan el riesgo que están asumiendo y si no les gusta... Oye, yo quiero más riesgo, pues aumenta tu tamaño de apuesta, pero que sepas que tu probabilidad de drawdown va a aumentar. No, yo soy más conservador, pues reduce tu banca o haz apuestas relativamente más pequeñas. ¿Vale? ¿Cómo podrían hacerlo eso en la práctica? Pues si tu banca real es 3.000, pues pon 1.500. Vale. Pero vas a ganar la mitad.
Vale, sí, claro. O si tu banca real es 6.000, pues pon 3.000. Vale. Es una manera de reducir tu riesgo. Vale. También es verdad que en Wineros, y bueno, es público y notorio que cuando las bancas son muy grandes, nosotros recomendamos un tamaño en unidades un poquito menor que lo que sería para una banca pequeña. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos en cuenta que te van a empezar a afectar las restricciones o la liquidez de cada mercado. De manera que te vas a encontrar con algunas apuestas totalizadas, otras muy poco totalizadas y en general el número de apuestas real es menor porque no podrás contar cada apuesta como una. Si en una apuesta apuestas un 10% de lo que te gustaría porque o bien estás limitado o tienes menos casas o la liquidez es menor, esa apuesta no debería contar como una apuesta, debería contar como 0,1 apuestas. Sí. Entonces, para bancas grandes recomendamos un tamaño de apuesta relativo un poco menor, vale, para compensar ese efecto. Sí. Evidentemente, si a alguien no le gusta eso, quiere seguir con un riesgo alto, pues que apueste más de lo que dice Wineros. Aquí lo puede calcular. Aquí lo podría calcular. Sí. Podría saber el riesgo que está tomando, podrían Claro. hacer práctica. Imagínate que dice, viendo. A mí Wineros me recomienda una unidad por apuesta. Pues si yo apuesto el doble, pues oye, Toma ya. Voy a sufrir una pérdida de drawdown mayor que 50 unidades, sabiendo que yo estoy apostando 2 unidades en promedio por apuesta. O sea, 25 veces el promedio de apuesta lo voy a perder en algún momento con bastante probabilidad. ¿Vale? Aunque cuando gane voy a ganar mucho. Pues 328 unidades voy a ganar el doble, si apuesto el doble. Si apuesto 1, voy a ganar la mitad, pero mi riesgo se va a reducir un montón. O sea que al final esto es la gestión de banca y esto es lo que me gustaría que la gente probase. Y sobre todo a la hora de seguir un tipster. En Wineros nosotros decidimos el riesgo, pero muchas veces un tipster te dice stake 1, sí, pero ¿qué riesgo estoy asumiendo? Con respecto a qué cuota promedio. ¿Cuál es mi probabilidad de un drawdown mayor que 50, 30, que es algo que yo puedo asumir? Pues ser conscientes de eso. Por ejemplo, aquí se quedaría a tamaño medio de apuesta 1, se quedaría un drawdown de un 30%, que yo creo que es bastante asequible. Claro. Obviamente ganarías la mitad, claro, pero aquí lo veníamos hablando también en la comunidad esta mañana, creo. Porque un usuario decía, soy consciente de que las cuotas bajas son rentables, las voy a seguir haciendo, pero ¿hay alguna manera de limitar los golpes que te pega cada vez que palmas una? Porque claro, es un golpe psicológico perder las apuestas grandes. Sí, porque estás apostando en una sola apuesta a lo mejor 5 unidades. Claro, y si luego ves que no vas a poder superar esos golpes, pues igual es mejor, ¿no? Meterte en la calculadora e ir viendo. Pero yo en ese caso lo que harías no sería bajar el tamaño de esas apuestas solamente. Yo bajaría toda mi banca. Exacto, de todo el sistema. Porque además esas son las más frecuentes. Nuestro sistema, por ejemplo, en tenis apuesta cuotas por debajo de 2, más normalmente. Sí. Así como en fútbol está cerca de 2 y en tenis de mesa está cerca de 2, pues tenis un poco más bajo. Pues yo si bajara el tamaño no lo haría de un rango específico, lo haría de todo. Porque cuotas 3 no te vas a dar cuenta porque cada vez que pierdes es poco, pero vas a perder muchas más veces. Entonces, sin darte cuenta, también te estás comiendo mucho riesgo que a lo mejor no eres consciente. Bueno, y que estás ganando la mitad. Y estás ganando la mitad. Pero bueno, lo que decidas rebajar. O sea, yo la proporción la bajaría para todas las apuestas, no solo para un tamaño, para un rango en concreto. El cómo calcular estos datos, pues esta tabla de aquí la podemos compartir. Realmente está todo explicado en el texto del artículo. O sea, aquí están todos los parámetros y cómo se calculan, y las fórmulas y todo. Pero bueno, este Excel de aquí lo podemos compartir sin problema. Sí, pero para los que no tenemos ni idea de números y nos cuesta. Esta parte de aquí arriba son los datos que yo he cogido del histórico general y del histórico usuario. Vale. Y si metes estos datos, todo lo demás ya está calculado automáticamente. Vale, esos datos los podría coger cualquier usuario, ¿no? Va al histórico. La idea también es que esta tabla esté en la web actualizada, que coja los datos de aquí y se actualicen en estos inputs y tener esto actualizado. Vale, que esté Pero bueno, si lo quieres aplicar a otro sistema o lo que sea, pues podemos compartir este Excel, que no hay problema. Vale. Aquí está como lo he calculado y el resultado es el mismo, ¿vale? Para tenis me sale la banca más grande, para fútbol 3.500. O sea, esto es lo mismo que había antes en Excel, que ahora está en la calculadora. Hombre, la calculadora es más visual. Es más visual y es más rápido. Lo que pasa es que te puede ayudar, ¿no? Como necesitamos poner 4 parámetros, ciertos parámetros en la calculadora que requieren un cálculo. Sí, la cuota promedio usuario es algo que necesitas calcular, que es 1 más yield dividido hit rate, que es 1 más el yield en porcentaje dividido
el porcentaje de apuestas que aciertas, ¿vale? El porcentaje de apuestas que aciertas no es más que las apuestas ganadas dividido las ganadas más las perdidas. Vale. Y el yield lo tienes aquí. Entonces, con yield más estos dos valores te sacas la cuota promedio. Vale. El tamaño promedio, pues si tú sabes cuántas unidades has apostado al año, lo divides entre el número de apuestas, pues tienes el tamaño promedio de unidades. Vale. Si sabes el tamaño promedio de apuesta en euros, pues puedes calcular el tamaño promedio o la banca, puedes calcularte la banca a partir del tamaño promedio de apuesta, que es tamaño promedio por 100. O sea que todo eso está relacionado y bueno, ya que está calculado. Muy bien. Y si queréis, pues luego lo podemos colgar o lo podemos colgar en el artículo o pasarlo por Discord. Sí, y bueno, más cosas que quería comentar. Sí, el tema de un usuario que nos escribió con unos resultados de tenis de mesa bastante malos para él, que realmente son malos, ¿vale? Lo tengo por aquí, el comentario, ¿vale? Y decía que alguien que realmente lo ha hecho muy bien, ha hecho 47 picks al día, bank en 10.000, aunque en tenis de mesa ya te limita más la liquidez que el bank. Que la banca. ¿Vale? Por eso en tenis de mesa no se actualiza la banca, porque no vale la pena. ¿Puedes hacer un poquito más grande? Sí. O bueno, como lo vas leyendo... Sí. No, te lo leo aquí, pero bueno, que... Vale, sí. La banca, la que sea, 47 picks al día, beneficio bruto 389, que es un yield 0,41, ¿vale? Entonces, ¿cómo de raro es esto? Bueno, pues, y esto es en el mes de abril, entonces yo lo comparo con lo que han obtenido en promedio los usuarios en el mes de abril, que eso lo tengo aquí. ¿Vale? Esta es la gráfica que pasamos cada mes. En abril, pues, el promedio de usuarios en ese mes ha conseguido un 5% de yield, ¿vale? Aquí lo tenemos. Realmente la media es un poquito menos, yo voy a poner 5%. Entonces me voy a la calculadora y digo, vale, pues este mes los usuarios han conseguido un 5% de yield. ¿Con cuántas apuestas? Hemos dicho 47 al día, ¿no? 47 al día, sí. 47 por 30. Uy. Se te ha ido un... 47 por 30. 1.410, ¿vale? Este usuario ha hecho 1.410 apuestas. Su yield a largo plazo este mes, era un que sería 0,55. Claro, él ha obtenido 0,31, creo que, o 0,41 creo que ha dicho. ¿Vale? Que es lo que él ha obtenido. 0,41. El tamaño promedio es 1, aunque no afecta al yield. Y la cuota promedio de tenis de mesa es 1,99. Voy a poner 2, ¿vale? Entonces, ¿qué probabilidad hay de obtener un yield de 0,41 o mayor? Pues es 95,96. Ahí, los gastos y el beneficio esperado no... Esto ahora no lo tengo en cuenta, ¿vale? No lo tienes en cuenta, vale. Porque estoy aquí con unidades y tal. Bueno, esta parte de aquí ahora no la voy a tener en cuenta, aunque la podría tener en cuenta también, ¿vale? ¿Qué probabilidad hay de ganar más de 0,41? Si este mes el yield en promedio de los usuarios ha sido 5%, pues me sale 4%. Claro, que es 100 menos 95,96, 4%. 4% significa que uno de cada 25 usuarios va a obtener este yield o menos. ¿Vale? Tenemos 20 usuarios, pero bueno, incluyendo a mí. Entonces, uno de cada 25 le va a pasar esto. Este mes, que el yield este mes ha sido menor para todos, ¿vale? Porque estamos cogiendo cada vez muestras más pequeñas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si este mes hubiera sido el yield 8% y este usuario en concreto hubiera obtenido 0,41, ya sí que habría sido muy raro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba? ¿No? Claro, pero es que no ha pasado. O sea, este mes el yield promedio de los usuarios ha sido 5, porque estamos cogiendo una muestra de muchas, de muchos meses. Pues este mes es 5% en promedio. ¿Es muy raro que a un usuario en concreto con 1.400 apuestas le pase esto? No es muy raro. A ver, es uno de cada 25. Que bueno, habiendo 20 usuarios, pues es casi uno. Es poco probable, pero puede ocurrir, sí. Vaya. Pero ¿qué ocurre también? Bueno, yo estuve mirando su histórico y ¿qué ocurre? Pues que, por lo que sea, y es normal, en algunos torneos él podía totalizar apuestas, pues en Liga Checa hay más bookies que ofrecen Liga Checa, pero a lo mejor en Liga Pro no podía totalizar. Entonces, a lo mejor él no hizo 1.400 apuestas totalizadas, ¿vale? No sé, pero a lo mejor puede ser un 30% menos, voy a poner aquí 1.000, por ejemplo, ¿vale? O sea, el equivalente a 1.000 apuestas totalizadas. Si una apuesta hace la mitad, cuenta como 0,5. Bueno, esta probabilidad ya va subiendo. ¿Qué es lo que pasa realmente? O sea, en tenis de mesa no vas a poder totalizar
Y además, no es que no puedas totalizar, es que en algunos picks vas a poder meter mucho, en otros menos. Entonces, como número de apuestas real, Sí, aunque tú hayas hecho 1.400 partidos, no en todos has apostado con el mismo nivel de y riesgo. menos con la banca que tenía, creo que era una banca... Sí, pero bueno, es 10-12.000. digamos, comparando unas apuestas con otras. En unas Ajá. metes mucho más y en otras menos. Ajá. Tu número de apuestas es un poco menor. Bueno, pues estar alrededor de 1.000 puede ser, más o menos, pero vamos, que si el conjunto de usuarios ha obtenido un 5%, que uno en concreto haya obtenido 0,41 o menos, pues bueno, pues no es tan raro, aunque pues sí, por suerte no les pasa a todos, ¿vale? Sí, sí. Si les pasara a todos, el yield sería 0,41, el promedio. Eso es lo que puede haber pasado. Pudo haber ocurrido que Claro. esas que mete más dinero, como República Checa, Claro. pues si hubiera tenido más Si suerte ¿no? este mes ha ido mal República Checa, que son donde más dinero ha metido, pues le afecta mucho más. Y bueno, es básicamente lo que ha pasado. Y nada, espero que esto le sirva para entender mejor qué es lo que le ha pasado. Él no ha hecho nada mal, al revés, lo ha hecho muy bien. O sea, meter este número de picks es muchísimo, mucha faena, pero pues es lo que hay. Este mes ha sido un mes peor también en promedio. Y eso en un mes normal del 7-8%, pues sí que habría sido muy, muy raro. O sea, que en un mes en el que todos los usuarios han obtenido un 8%, que un usuario obtenga 0,41 o menos, sí que es muy raro. Casi inapreciable, ¿no? 99,8, o sea, un Claro. 0,2%. Entonces, por eso es bueno mirar el usuario promedio. Ahí yo sí que le diría, oye, algo está pasando, o eres lento, o apuestas en casas con mucho margen, o apuestas a cuotas muy bajas, no sé, bajar con respecto a la cuota mínima, o sea, muy cerca de la cuota mínima, algo así. Pero este mes en concreto, pues bueno, entre todos hemos conseguido un yield menor, pues porque ha ido peor, sobre todo República Checa y los otros torneos no es que hayan compensado mucho. Y es algo que para este mes en concreto no es muy raro. Si hubiera sido en un mes muy bueno que a él le pasa eso, sí que habría sido algo raro. Y bueno, pues no sé si hay por ahí preguntas. Os animo a que pongáis por el chat alguna pregunta, porque nos quedan, pues hemos empezado después a menos 20, pues dejamos 10 minutitos. No sé si tú después de todas las explicaciones matemáticas, claro, la gente se ha quedado un poco diciendo, sí, ¿no? Números de picks promedios diarios del resto de usuarios de WTT. Sí, lo tengo aquí. Aquí tengo el promedio. En número de picks, aquí no están las gráficas, en abril, lo tengo por aquí abajo. A ver. En abril, meses, ¿dónde está resumen? Espera, a ver. Uy, ¿dónde tengo la hoja de resumen? A ver. Meses. Espera, voy a cerrar sin guardar. Sí, no sé pregunta Elmer, creo que es Elmer. Sí, a ver, lo estamos grabando. Lo estamos grabando y, bueno, los anteriores capítulos ya los hemos subido a YouTube. Bueno, los compartimos por email. Podéis ir allí a consultarlos y demás. El mes de abril, el promedio de picks MatchesBet es 875. ¿Vale? El máximo 1619. O sea, que usuario estuvo casi en el máximo. Aún así, no quiere decir que, pues eso, probablemente porque ha apostado más en algunos torneos que han ido peor, pues bueno, él está aquí entre los que están entre 500 y 0 euros. ¿Vale? Este es el promedio. Y vemos pues que al final dice, sí, 1000 picks, pero 1000 picks a cuota 2 es que todavía es corto plazo. O sea, es que afecta mucho la varianza. Eso lo podemos ver en la calculadora. Pues si vemos aquí 1400 y el 5%, tal, pues si le voy dando aquí, o sea, es que van a salir es que esto 75, está muy guapo, es que esto está muy guapo, 60, casi 100, unos 80, 100 y pico, 125, 60, o sea, y esto es cada mes. O sea, yo aquí estoy simulando un mes, 1400, otro mes, y bueno, pues es lo que... Esto es muy útil, o sea... Puedes ver, sobre todo a mí me choca muchísimo lo que duran los drawdowns. O sea, porque una vez, es que he sufrido un drawdown de 30 unidades, sí, pero ¿y cuánto dura? ¿Cuántos picks? Pues, o sea, hay veces que puede ser... Eso ahí no lo podemos saber, ¿no? No está medido la duración del drawdown, pero... Pero vaya. Un drawdown es cada vez que esta línea roja toca 0, ha superado el drawdown. Entonces aquí, por ejemplo,
desde 276 a 440, pues estás por debajo de tu máximo anterior. Hombre, sí que lo podemos más o menos calcular, ¿no? Porque si son 1.400 apuestas en un mes, pues de la apuesta 258 a la 430 te has comido... Pues sí, varias semanas. Varias semanas, ¿eh? Varios días. Varios días. En tenis de mesa, los jugadores están haciendo 400 picks a la semana de máximo, pues 300. Pues a lo mejor es una semana entera en pérdidas, ¿no? Respecto a un máximo anterior. Aquí, por ejemplo, pues 400 a 700. Bueno, una semana. O en esta, por ejemplo, pues te sale, pues fíjate, un drawdown que te has comido aquí, pues de 700 a 1100, 400 apuestas que estás por debajo de tu máximo. Y además, hacia el final, mira, luego ha tenido suerte que recupera rápido, pero bueno, que son, pues, ¿qué forma puede tener? Ahora, si yo esto pongo, pues, por ejemplo, 3 meses, que esto sea 4.000, pues vale, sí, también tiene sus altibajos, pero casi siempre tiene una forma más parecida. ¿Vale? Pero bueno, aún así es bastante nos pregunta variable. Que sí, podemos decir o podemos afirmar que hemos sufrido la peor varianza de lo que llevamos de tenis de mesa, o tú no has pues visto. Lo vemos aquí, en meses. ¿Es la mayor varianza? Pues bueno, en yield estamos cercanos al primer mes del año pasado. O sea, también cercano a marzo, ¿vale? Pero bueno, también cercano a septiembre. O sea, con meses como este ha habido 1, 2, 3 y 4 más o menos, ¿vale? 4 meses de 13 meses. Pues bueno, es 1 de cada 3. O sea, que tampoco es tan raro. No es raro, ¿no? Y en cuanto a, pues bueno, volumen, que es algo que queríamos medir para ver si el hecho de apostar más cerca del inicio del partido era bueno, pues sí hemos visto que entra mucho más volumen. ¿A riesgo de meter un yield menor? Sí, pues es algo que estamos valorando. Claro, hasta que no hiciéramos esto, no lo íbamos a saber. O sea, ¿vamos a poder meter más volumen si nos acercamos más al partido? Sí. ¿Cuánto baja el yield? Algo bajará, pero no sabemos cuánto. Pues ahora lo estamos viendo. Entonces, con estos datos podemos reajustar. Y aparte que bueno, que vamos aprendiendo día a día, pues del hecho de estar yo también ahí con Skin in the Game y estar apostando, también veo muchas cosas y espero utilizarlas para mejorar estos números los próximos meses. Esto es algo que, sí, el algoritmo va muy bien en backtest, pero el algoritmo apuesta en unidades. Yo no sé cuál es la liquidez, cuántas casas voy a poder apostar, cómo son las limitaciones, todo. Esto se ve en real con los datos que los usuarios guardan, que, bueno, que son bastante fiables y esa información la utilizamos para optimizar la realidad en euros, porque el backtest es en unidades y hay algunas cosas que es muy difícil representarlas, ¿no? Sí, el Excel, ¿no? Como dicen, lo aguanta todo, pero la realidad al final es la realidad que te pone... es, pues, más volumen, menos yield, compensa, pues bueno, lo estamos evaluando y veremos el mes que viene qué hacemos. Luego tenemos por aquí una pregunta que bueno, no es exacta, pero bueno, dice, yo tengo tenis fútbol, un bank para ambos de 6.000. Sí. Dice que en uno de los emails entendió que, pues, que era mejor centrarse en uno de los dos deportes con este tipo de banca, pero que sin embargo, pues que le está yendo genial, ¿no? Está contento. Claro. Pero bueno, lo hemos explicado un poco antes. Con 6.000 va un poco corto, ¿no? Para los dos deportes, sí. Con 6.000, si fuera para solo tenis, pues bueno, está bien. Pero si fuera para tenis y fútbol, pues le iría muy justo. Entonces, en fútbol va más sobrado porque, bueno, lo va a aprovechar mejor. Va a poder totalizar y va a poder sacar mejor el yield. Sobre todo si está empezando con Winner Odds, se va a parecer mucho el yield al yield del histórico general. Ese factor de reducción por yield es mucho más alto en fútbol y lo va a poder aprovechar bien. Si tuviera ya mucha banca, pues entonces, evidentemente, si lo va a tener dinero parado, pues mejor tener más métodos, más tipsters. Puede ser tenis, puede ser otros tipsters y aprovechar mejor esa banca. Luego nos preguntan también, pues, a ver si me la pones ahí, lo leo ahí. Pero vale. A ver. Es la de segundo. ¿Esta? No, bueno, si no lo leo por aquí. Es que era para estar mirando la pantalla. Vale. Nos pregunta que si empieza, es una pregunta de novato. Bueno, todos hemos sido novato alguna vez, o sea que no te preocupes. Es esta de aquí. Dice, si empiezo con WoFootball, con Bet365 y William Hill, ¿con qué casas de apuestas recomendarías empezar? No sé si tienes algunas casas ahora fetiche que digas... Sí, o sea, Winamax para fútbol va muy bien.
Y pues es que yo creo que hay que ir a todas las que estén monitorizadas al principio, todas. O sea, todas las que estén monitorizadas hay que aprovecharlas porque vas a poder hacer las apuestas muy rápido, vas a poder diversificar las apuestas entre casas, apostar a la mejor cuota. Entonces, yo miraría en fútbol cuáles están monitorizadas e intentaría tenerlas todas. TonyBet también es una buena opción. Sí, pero es que TonyBet, Está yo cerrando hace muy tiempo que no la rápido, uso, ¿eh? pero funciona un poco mal. Y no sé. Jokerbet también es una buena Jokerbet va opción muy para bien el para fútbol, fútbol. sí, sí. Bueno, si tiene buscador, mejor también. Porque vas a encontrar las apuestas Yo hace, rápido y yo hace tal. tiempo que no la uso, porque Mm. bueno, me la cerraron por colusión, la Sí. famosa colusión, pero yo recuerdo que le daba Sí, no, bastante. y Retabet va bien para fútbol, Ujú. Versus. Bueno, Versus no sé si la tenemos ahora monitorizada, pero bueno, que en general Eh, todas las que estén monitorizadas mm. es muy cómodo apostar en ellas y te va a valer la pena Luego, otra aprovecharlas. cuestión también que se hablaba el otro día en la comunidad, para que quede claro, ya que estamos aquí también, nos preguntaban si las casas tienen límites generales, son límites de algunos deportes, porque por ejemplo Winamax tiene límites que son generales para todos, pero Sí, son específicos para cada competición o para cada claro. deporte. O sea, igual que 1xBet con el Ujú. tenis ITF, que te deja Sí, apostar 10 euros. O sea, que no son limitaciones que ya estés sufriendo tú, sino que son, por ejemplo, Winamax, el generales, caso sí. Winamax, ellos se limitan así en primera ref y alguna más. Sí, a lo mejor a ganar 50 euros o 100 euros por partido, Exacto. pero bueno, pues si es para todos igual, pues es lo que hay. Es su política de empresa. Lo que no está bien es limitar a unos sí y a otros no. O sí que tiene una Winamax una cosa que no me gusta y es que muchas veces te ponen espera la apuesta y luego hay veces que, bueno, por lo menos a mí me la cancela o me la rechaza y vuelve a sacar la cuota más baja. Entonces es como que yo le he dicho quiero apostar, le doy información de que quiero apostar, Te él aprovecha esa usa. información, baja la cuota y no me ha dejado apostar la cuota que estaba. Pero Te están bueno, utilizando, Miguel. a ver, también es verdad que cuando me pasa eso es porque estoy intentando meter una apuesta grande. Entonces muchas veces digo, bueno, pues voy a empezar por apuesta pequeña y sí que sé que va a entrar. Entonces depende un poco del mercado, ajustando y bajando el tamaño con respecto a lo que me gustaría, pero bueno, mejor que me la bloqueen. Luego nos dice Carlos que según entiendes, el caso del usuario que hemos Sí, hablado, que ha estado bastante por encima del usuario promedio en cuanto a picks. sí. Sin embargo, el yield que ha obtenido pues es un 12%, son 12 veces inferior al usuario Claro, promedio. aquí hay otra cosa. O sea, el usuario promedio ha sacado 800. Pero es que nosotros en todo el mes a lo mejor hemos sacado 7.000 picks, Ya. ¿vale? O sea, no, perdón, estaremos del orden de 1.000 a la semana, 4.000 picks. O sea, el usuario promedio, la seguridad en este caso está del orden del 40% así. O sea, dentro de ese 40% con respecto al 100%, uno puede haber pillado las buenas, otro puede haber pillado las malas. Pues ahí también hay esa submuestra dentro de la muestra de todos los picks que sacamos al mes. Es decir, incluso aunque tú fueras el usuario que más picks ha hecho, no quiere decir que vayas a obtener el yield del que más picks ha hecho. Sí, sí. Porque realmente ahí tendrías que comparar con el total de picks que se han hecho ese mes, que son del orden de 4.000. Entonces, pues bueno, O sea, pues que es que es mala suerte, pero los números que hemos hecho sí que son. O sea, la probabilidad de que te haya pasado eso, sabiendo que el promedio de yield de los usuarios es 5%, es de ese orden, 6% o pues, de ese orden. Entonces, pues bueno, a alguno le pasa cada mes. Es que es inevitable porque ese mes ha sido un poco peor. Y aparte lo que hemos dicho, que sigue viendo las apuestas, si hay un torneo en concreto en el que puedes apostar más, esos resultados de ese torneo pesan más. Entonces tu número de apuestas no es 1.400, es un poco menos. Pero bueno, que es al final lo que... O sea, que aparte de que no cogemos el 100% de los picks, ¿no? Como es evidente, porque tenemos una vida y somos personas humanas, aparte de esa limitación propia de no coger 100%, sino coger el 30 o el 40, aparte de eso, también hay otra, como has dicho, otra subcapa en el que a lo mejor si tú metes por la mañana, porque a ti te viene mejor por la mañana, igual por la mañana ha ido mejor que los que meto yo por la tarde. Claro. Y los dos hemos hecho el mismo número de picks. Exacto. O sea, que eso... Bueno, eso pasa en todos los algoritmos. Mucho, porque es con respecto al total de picks que sacamos. A ver, pasan todos los algoritmos, ¿qué pasa? Que los traders humanos normalmente pues siempre sacan los picks a horas parecidas, entonces tú te acostumbras, pues oye, a las 8 de la mañana me manda pick. Entonces el porcentaje de picks que pillas es mayor. También es verdad que como no pilles ese porcentaje de picks, entonces el precio por pick te sale altísimo, sí. ¿vale? Porque para el número de picks que mandan, el precio suele ser proporcionalmente más alto. Nosotros, claro, el precio es alto, pero son muchos picks los que mandamos. Entonces, el precio por pick es menor.
Pues bueno, hay que valorar y evidentemente los tipsters son más seguibles, normalmente tienen menos usuarios, menos seguidores, restringen antes, precisamente para compensar el bajo número de picks con una mayor seguibilidad y un yield más parecido al que obtiene el tipster. Pero que nunca va a ser uno, siempre va a ser un poquito más bajo normalmente. Muy importante también que den, si es posible, cuál es la cuota mínima o no bet under, porque si el seguidor tarda un poquito en apostar o apuesta en otra casa o lo que sea y coge una cuota menor, muchas veces duda que aún tiene valor o no tiene valor, pues eso es, bueno, objeto de otra Eso sí, charla. eso es objeto pero de otra que charla, sí, pero que sí, que no sabes hay que dónde tenerlo en atenerte, cuenta. porque te mandan... Por eso, si es un tipster que te dice la cuota mínima o cuándo dejar de apostar, pues para mí tiene mucho más valor. Pues a ver, yo creo que ha Bueno, dice quedado... Carlos, voy a echar la sí. lotería. A ver, una probabilidad entre 25 no es la lotería, la probabilidad es uno de 100.000. pero bueno, que sí, con un número uno entre 100.000. Pues si has tenido mala suerte este mes, vamos, yo estoy tranquilo, he revisado todo, está todo bien, más o menos reviso pues casi todas las semanas. Evidentemente cuando va peor lo tengo más en cuenta, pero es que a día de hoy pues está todo bien. No veo nada necesario cambiar nada. Y luego, una reflexión que dejo yo aquí, que yo creo que es una explicación muy buena la que has hecho hoy de la calculadora, porque yo creo que es que la gente no sabe que tenemos esta herramienta, que es una herramienta muy buena, que es verdad que tiene cierta barrera de entrada para comprenderla un poquito, requiere un poquito de lectura y de aprendizaje. Esperamos que este directo haya servido un poco para quitar ese miedo y meteros, porque es que de verdad es que os puede ser muy útil, sobre todo para vosotros mismos, saber el riesgo que estáis tomando, la banca que necesitáis, que podáis hacer estas simulaciones todo el tiempo, eso me ha molado mucho, estas simulaciones para ir viendo ¿Qué forma va a tener tu histórico? ¿Qué forma va a tener tu histórico o qué formas podría coger tu histórico? Porque muchas veces hablamos en la comunidad, joder, es que los datos no coinciden, es que este tío ha ganado 5 unidades y yo he perdido 8. Bueno, pues ya estás viendo en la calculadora, es que esto es posible. Sí. Entonces, yo creo que es súper útil para entender este lío estadístico y esta cuestión tan importante que es la incertidumbre que nos machaca la mente. Claro, si encima le unes la versión a las pérdidas. Eso es. El sesgo de disponibilidad, es decir, que los que les va peor son los que más se manifiestan. Correcto. Le unes además nuestra incapacidad para entender las probabilidades. Nuestra incapacidad para entender cifras grandes, porque para 100 euros, 1.000 euros estamos acostumbrados, pero cuando hablamos de 10.000 euros, 20.000 euros nos parece enseguida mucho y a lo mejor, bueno, pues no es tanto si consideras un plazo suficientemente largo. Entonces es algo que cuesta y hay que hacer los números. De hecho, cuando tú has estado explicando la calculadora, esto desde el punto de vista de una persona que sabe de matemáticas, lo mismo que de religión, que es poco, ¿vale? Has dicho en muchas ocasiones que un 4% es bastante. Sí. Para mí, un 4% es muy poco. Ya. Sí, pero un 4% cada vez que apuestas toda tu banca. Claro, que esto es lo importante. O sea, el matiz y sobre todo el matiz en la mente de un ingeniero y de una persona que está metida en números, y luego está el matiz de uno que pues, ha estudiado Derecho, por ejemplo, y que de números no... Claro, un yield 5% quiere decir que cada vez que apuestas toda tu banca vas a ganar un 5%. Cuando a ti te dice alguien que una inversión te da un 10% anual, o sea, es un 10%, pero después de todo un año. Sí. O sea, tú aquí vas a mover tu banca 3-4 veces al mes. Entonces, claro, es muy diferente. En fútbol prácticamente la gente mueve su banca una vez a la semana. Por eso he dicho de que puedes encontrarte con toda tu banca apostada. Pues ahí está la diferencia, que el volumen en apuestas, pues por suerte, es suficientemente grande. Pues eso, pues muchas gracias, Miguel. Espero que todos uséis la calculadora, de verdad. Hacernos caso. Usarla al menos una vez para entender vuestros datos, para entender vuestros números y realmente cómo afecta esto a vuestros resultados. Y al menos, si os quejáis, os ponéis a llorar y tal, que lo hemos hecho todos, pues intentar hacerlo con los números, ¿vale? Y obviamente, si no se acopla a vosotros, pues os podéis buscar otro tipo de inversión, no pasa nada, que aquí... O no, oye, es que tal, aún así no lo entiendo, pues preguntáis. Exacto. Yo he puesto esa calculadora a un montón de pantallazos muchas veces. Sí. Incluso hay veces que se la he puesto cuando encuentro un tipster
en internet o en Twitter que pone sus resultados tal, pues que está pasándolo mal, pues le digo, oye, es que lo que te está pasando no es tan raro. O sea, es que después de tantas apuestas, este drawdown te tenía que pasar. O sea, es inevitable. Entonces, te sirve un poco también para tranquilizarte de que esto es a largo plazo y que es normal en algún momento pasar una caída grande. En la bolsa, que te juegas cantidades muy grandes, pues sufrir una caída del 20-25% es muy intolerable. Muy traumático. Pero en también. las apuestas que, pues, bueno, para una persona relativamente a lo mejor 2.000 euros, 3.000 euros puede ser mucho, pero no es tanto dinero cuando hablamos de inversiones, pues perder un 30-40% de una banca de 3.000, pues bueno, es dinero, pero no es tanto en relación al riesgo, en relación al beneficio que puedes obtener, que ya hemos visto ahí esa relación entre beneficio y riesgo que puede ser 4, 8, cuanto más es el plazo, más grande es. Eso es. Compartiremos también la tabla de Excel o una que haremos a lo mejor más simplificada si la queréis más simplificada y si no compartiremos esa para que los datos que hay que meter en la calculadora pues los tengáis calculados ya y no tengáis que hacer cálculos. Que a mí, por ejemplo, de las primeras veces me salían muchos mal y acababa preguntando a Miguel. Entonces, intentaremos facilitaros ahí el trabajo para que podáis usar esa calculadora y de verdad, muchas gracias por estar aquí y usar la calculadora. Pues ¿vale? Muchas gracias por las preguntas y espero que creo que no hay más, ¿no? Sí, no, de momento no he visto ninguna más. Bueno, hay algunas por aquí, a ver, que se nos han quedado. La banca es independiente de las casas de apuestas, no entiendo muy bien. A ver, yo creo que va un poco por si tengo más casas necesito más banca. No, o sea, la banca es la que tengas, la que estés dispuesto a apostar. Y evidentemente, cuantas más casas, mejor porque pillarás mejores cuotas. Pero no quiere decir que toda tu banca tiene que estar depositada en las casas de apuestas. Tú puedes tener la mitad de la banca en tu PayPal o en tu cuenta bancaria y a medida que vayas necesitando, pues vas depositando. Si en una casa has perdido, pues y vas a apostar ahí otra vez, pues vuelves a depositar. En otra has ganado, pues lo dejas ahí, o si llega un momento que necesitas el dinero para compensar en otra casa, pues ya lo sacas. Aunque normalmente yo prefiero, si algo va bien, no tocar. Y yo creo que va por ahí un poco la pregunta. ¿La banca es independiente de la casa de apuestas? Sí. O sea, la banca no tiene mucho que ver con el saldo. O sea, es cuánto tienes para apostar repartido entre todas las casas. Exacto. El dinero disponible que tienes. Y luego, si las precargo las casas con dinero o voy pagando, pues eso es lo que he explicado. A medida que voy necesitando para apostar, pues voy depositando. En la que apueste más y gane más, pues tendré más saldo. Si en alguna apuesto mucho, pero he perdido al principio, pues vuelvo a recargar y, oye, tampoco está mal perder un poquito al principio y que la casa se piense que, pues sí, que no le vamos a ganar. Exacto. Así que nada, pues yo creo que ya están todas respondidas y yo creo que ya podemos ir terminando, salvo que tengáis alguno más. Pues nada, y si hace falta otro día un repasito, lo damos. También tenemos otras calculadoras en Value Betting Blog. Una de cómo calcular las cuotas reales, tal, pues bueno, si la gente le apetece, pues también lo podemos explicar cómo se usa. Muy bien, pues sí, iremos haciendo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dale, hasta luego. Chao.